que nuestros colegas que no puedan estar presentes hoy puedan ver esta tercera charla, ¿no? Con esta nueva invitada. Y se los voy a presentar de inmediato, a la María José Besuaín, que ella es cofundadora del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LABVA, es arquitecta y máster en paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en geografía de la Universidad de Chile. Tiene trayectoria en temas de paisaje, territorio y divulgación científica. Durante los últimos años se ha dedicado especialmente a la biofabricación a través de una metodología de diseño impulsada por la biodiversidad. Su interés se centra en la creación de biomateriales con denominación de origen y la cultura material. Hoy día vamos a entender mejor esta apuesta que estamos haciendo también nosotros desde un lugar que quizás es completamente diferente, pero que hemos logrado encontrar puentes con cada una de las charlas que se nos ha manifestado. Estoy seguro que va a ser una bonita propuesta hoy día y espero que todo el mundo la disfrute. Les dejo con ustedes a María José y yo voy a hacer como unos cambios de aparato. Voy a dejar esta cámara grabando y voy a estar a través de mi teléfono escuchando la charla el día de hoy. Así que nada, eso, adelante y que la disfrutemos. Súper, a ver, voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien, sí. Ya. Bueno, yo pertenezco al Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Les voy a contextualizar un poco. Yo les voy a hablar ahora de economía circular, pero un componente que para nosotros es muy importante de la economía es la cultura. Entonces va a haber como una especie como de traslape ahí de como conceptos y cosas como asociadas a economía y a cultura. Porque no podemos a nosotros nos pasa que no podemos entender la materia que nos rodea desde solamente un ámbito, es como transdisciplinar. Entonces, entendiendo eso, voy a partir contándoles un poco de el ámbito conceptual en el que nos inscribimos nosotros, y de ahí ya ir como directo al tema de cultura material y un poco lo que hacemos nosotros. En principio, partir por lo que es la economía lineal. No sé si ustedes están al tanto como un poco la economía en la que estamos inscritos actualmente. Es una economía que se le llama cradle to grave, que es como de la cuna a la tumba. Y en ese sentido pasa de tomar, por ejemplo, recursos que se explotan desde el territorio para hacer objetos, y después para poder ser eliminados cuando dejan de ser útiles. Un poco toda la economía hasta hace unos años atrás se entendía como de esta manera, y la producción también. Y en ese sentido también se suman otro tipo de conceptos que son, por ejemplo, la obsolescencia programada, como un poco tratar de entender qué significa dejar de ser útil, por ejemplo, en estos tiempos de obsolescencia programada. Y en 1924 hubo el primer, la primera como firma de un cartel que se llamaba el cartel Phoebus, en donde distintas compañías de electricidad se pusieron de acuerdo para limitar la vida útil de sus productos. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, una ampolleta que antes duraba 2.500 horas útil, ahora podía tener hasta 1.000 horas de utilidad. Y de esa manera se establecía, por ejemplo, un primer pacto global para poder como dar caducidad a un bien de consumo y al mismo tiempo para poder generar como ese movimiento de mercado de tener que seguir comprando cosas independiente de que funcionen y de que sirvan. A eso se le suma también los conceptos, por ejemplo, de obsolescencia percibida, que es lo que pasa también en la moda. Si bien en la moda, a diferencia de que uno le pueda poner como un final a su vida útil, es más bien al revés, se establece como una serie de reglas asociadas a lo que está de moda y un poco
a los conceptos de temporadas y conceptos como asociados a un poco a lo que esté in o out en el momento, y eso permite que se sigan vendiendo y se sigan generando temporadas sobre temporadas y sobre temporadas. Como antes nosotros conocíamos, no sé, otoño, primavera, verano, actualmente hay millones de entre temporadas, y el concepto de moda hace que uno termine votando porque ya no está a la moda, y, y impide como que se generen, por ejemplo, prendas que sean atemporales y que puedan servir en cualquier momento, que es un poco lo que se está haciendo ahora hoy en día, como la gente que tiene un poco más conciencia, sobre todo los ámbitos más asociados al slow fashion, de generar prendas atemporales que puedan servir para cualquier momento sin tener como esta fecha de caducidad asociada como a si está in o out. Por otra parte, estos dos conceptos finalmente lo que van generando es que hay un ciclo de consumo infinito, que es lo que buscan. Entonces, que tú compres, tires y vuelvas a comprar nuevamente. Y en ese sentido vas generando una maquinaria de consumo que se perpetúa en el tiempo y que va generando distintos tipos de impactos. Hay impactos en recursos naturales, como por ejemplo el agua, para hacer cualquier prenda de vestir. Está el agua que se consume, por ejemplo, por las mismas plantas, el algodón, lo que consume el algodón en crecer. Después lo que se consume en teñir, por ejemplo, las prendas, etcétera. Lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, esto va generando también cambio climático y al mismo tiempo genera también explotación humana, que es la única manera de poder como sostener este nivel de producción es que alguna de las partes de esta producción sea explotada. ¿Y qué es lo que se explota finalmente? Son los recursos naturales y los seres humanos. Entonces, otro concepto que es muy importante también tener como en mente es el concepto de trazabilidad, que este concepto está prestado de una, no sé si se acuerdan o quizás son muy jóvenes algunos, pero en algún momento, el 2002, hubo un brote de las vacas locas, la enfermedad de las vacas locas. Ya, ese concepto de trazabilidad se hizo súper necesario en ese momento porque no se sabía el porqué de esta enfermedad y, y se pudo entender en el momento en que se hizo el proceso completo, o sea, el seguimiento completo de la cadena alimenticia, especificando las etapas de producción, proceso y distribución, para poder tener claro en qué puntos de esta cadena alimentaria podían haber riesgos sanitarios y poder actuar así rápidamente y eficientemente en momentos de crisis. Este concepto se agarra de ahí, pero después se traspasa a distintos ámbitos. Uno de los ámbitos es el ámbito, por ejemplo, del diseño, en donde el concepto de trazabilidad busca como entender el origen de los procesos y del producto que uno genera como diseñador, por ejemplo. Entonces, el poder distinguir claramente ese origen es el concepto de trazabilidad. Ahora, ¿qué significa el concepto de trazabilidad en otras disciplinas? Ahí quizás habría que hacer el ejercicio desde la disciplina de la danza, como qué podría significar el concepto de trazabilidad, pero acá lo que les quiero un poco como tratar de hacer o de hacer ver un poco es todos los conceptos que están apareciendo ahora después van a tener como un resultado o se van como tomando prestados de distintas disciplinas o distintas situaciones para lo que es, por ejemplo, el proceso de la materia, que para nosotros los biomateriales un poco es el trabajo con la materia. Entonces, en el concepto de trazabilidad, y aquí lanzo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué significa, por ejemplo, la trazabilidad en este modelo? ¿Y qué quedaría fuera del concepto de trazabilidad? A ver si se les ocurre. Voy a ver el chat. ¿Este modelo te refieres a las imágenes que estamos viendo? Al modelo lineal, como
en este concepto de trazabilidad, como qué significaría para ustedes en este modelo de extraer, generar, producir y después votar. ¿Cuánto se extrae y cuánto se produce? Algo así, ¿no? Por ejemplo, o dónde se produce y dónde se extrae, qué es lo que se extrae, como tener como súper claro como todas esas partes, ¿no es cierto? Como cada una de esas situaciones. Y espera, ay, pucha, se me fue. ¿Y qué quedaría fuera de este concepto de trazabilidad? Yo me imagino que queda fuera quizás como dónde se vota, cómo se vota, qué pasa con ese material que se vota. Exacto. Lo que sigue después. Finalmente el concepto de trazabilidad lo que hace es como desde el objeto final hacia el origen, más lo que sigue después de cuando se vota, eso queda fuera de la trazabilidad. Entonces eso también va generando un montón de otros problemas en términos como de economía y del el manejo de la materia. Entonces, ahí la pregunta es cómo hacemos una disrupción de este sistema lineal. Y en ese sentido debemos transformar todos los elementos del sistema, hacer votar y plantear también preguntas de cómo manejamos nosotros los recursos y cómo hacemos y utilizamos productos y qué hacemos después con esas materialidades sin usos. De esta manera podemos generar una economía que sea como beneficiosa para todo el planeta. Y esa disrupción nace o se genera en un momento súper especial de una persona que después les voy a explicar quién es, pero que esta persona se hace esta pregunta y que también se las quiero hacer a ustedes para ver cómo, qué aparece, como si es que ustedes se fueran de viaje por un año en un bote, o sea, en un bote adentro del mar, ¿qué llevarían con ustedes? Agua, ya, sí, comida. Comida. Abrigo. Abrigo, perfecto. ¿Algo para hacer Combustible, fuego? sí, Sí. algo para hacer fuego, combustible, porque hay que echar a andar el bote. Y tal vez algo para pescar o para... Ya, sí, algo para poder mantenerse de Claro, otra manera. de otra manera, no llevando tanta comida encima porque no se podría, pero sí para hacerla, generarla. General, exacto. Porque De claro, cosas como vitales. Como que ahí no la llevaría tanta comida, ropa. claro, ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, en un año, en alta mar, hay que planificar bastante bien qué es lo que uno va a usar o qué es lo que uno va a llevar, porque después, estando allá, en el medio del mar, va a ser re difícil como aprovisionarse nuevamente. Entonces, en esa idea, nos damos cuenta que tenemos un espacio que es finito, que en este caso es el espacio del bote, ¿no es cierto? No podemos llevar todo, tenemos que elegir lo que vamos a llevar y tenemos que ser súper como inteligentes en la cantidad que vamos a llevar para que nos sirva durante un año y que algo que también nos permita mantenernos en el proceso. En ese caso, una caña de pescar me parece muy adecuado para poder generar alimento en esa situación. ¿Qué pasa entonces con el planeta? Si es que uno piensa que, por ejemplo, el planeta es un bote. Si es que todos pensáramos que el planeta es nuestro bote y que los recursos son limitados y finitos, ¿cómo qué pasaría con la economía, por ejemplo? Y ahí es donde nace la economía circular. Es gracias a una travesía que hizo Ellen MacArthur
en que se empezó a cuestionar todas estas como preguntas, y en donde ella se dio cuenta, estando en el bote, que sus recursos eran finitos y que un poco eso no se alejaba en nada a lo que es el planeta, en que nace también estos conceptos de economía circular. Y la economía circular tiene 3 principios que son básicos. El primero es diseñar eliminando la contaminación y residuos. Entender que para el diseño, por ejemplo, los residuos son un error. Cualquier diseñador que ose diseñar algo generando residuos está cometiendo un error del diseño. Entonces, si es que uno lo entiende así, ya la carga empieza a ser mucho más importante para toda la parte previa del producto, como toda la primera parte de la concepción de un producto con un cierto material. Entonces, claro, por ejemplo, la contaminación en este caso y los residuos son productos resultantes de la fabricación de cualquier objeto o servicio. Estos no son accidentes, sino que consecuencias de una etapa de diseño, en donde uno puede diseñar mejor o peor, ¿no es cierto? Y en donde más, por ejemplo, más del 80% del impacto ambiental es determinado. O sea, yo con la etapa previa, que es la conceptualización de una idea, puedo tener como el impacto, un 80% del impacto ambiental está concentrado en esa conceptualización de la idea. Pregunta, y pienso, ¿se puede diseñar algo que no genere un residuo? Pienso en algo como, porque claro, ese residuo puede ser como biodegradable, no sé, pero algo, porque el residuo es un material. Entonces pienso, no sé, pues en un alimento, el alimento que te llevas en el bote está contenido en algo. Eso ya es un residuo. Ya, es que ahí vamos a la siguiente. El siguiente principio. El siguiente principio es mantener en uso los materiales y los productos. Entonces, entender, por ejemplo, que no podemos seguir gastando más recursos y que los materiales y los productos deben mantenerse útiles. Podemos diseñar contemplando la reutilización de componentes como parte del diseño, en donde estos puedan ser reparados y reutilizados. En el caso de los alimentos y los packaging, por ejemplo, tenemos que hacernos cargo para que no terminen en relleno sanitario. Entonces, si es que hay un residuo, uno puede reutilizarlo o darle una nueva forma. Lo importante es mantenerlo en el flujo material, es lograr como reinsertarlo y mantenerlo. Esto, uno como diseñador debería esto pensarlo previamente, para que se pueda hacer de una manera fácil después. O sea, que el residuo, entre comillas, pueda tomar una nueva forma o pueda reintegrarse fácilmente al medio ambiente. Y ahí nos vamos al tercer principio, que es regenerar los sistemas naturales. ¿Qué pasaría si no solo pudiéramos proteger el medio ambiente, sino que lo mejoráramos activamente? En la naturaleza el concepto de desecho no existe. Todo es alimento para alguien más. Entonces, en vez de intentar hacer menos daño, quizás deberíamos apuntar a hacer el bien. Y en ese sentido, retornar nutrientes valiosos a nuestros ecosistemas para así mejorar nuestros recursos naturales. Tenemos que lograr hacer que el diseño de cualquier cosa logre, si es que va a terminar en la naturaleza, o sea, si es que va a terminar siendo un residuo, que termine nutriendo. Ese es el desafío. Entonces, si voy a generar un packaging que envuelva algo, que ese packaging ojalá después, al momento de que termine en la tierra, le devuelva como elementos nutritivos a la tierra. Entonces ahí hay varias formas de un poco empezar a ver cómo qué se hace con estos errores del diseño. Y también aparecen 2 conceptos que son bastante interesantes, que es el concepto de eficiencia y el concepto de efectividad. La eficiencia se utiliza en la economía, en sistemas como de economía lineal, en donde el flujo lineal de materiales a través de sistemas industriales, materias primas crudas, por ejemplo, son extraídas del medio ambiente, transformadas en productos y después eventualmente eliminados, que esa era la economía lineal que les había hablado al principio.
En ese sistema, las técnicas de ecoeficiencia ayudan o buscan minimizar estos volúmenes, las velocidades y las toxicidades en el flujo material, pero no alteran su linealidad, que eso también ese es un tema importante, como que siempre parte de un origen y termina en el vertedero. En cambio, la efectividad no busca minimizar el flujo de materiales, sino más bien generar un sistema cíclico de cuna a cuna, en vez de la cuna a la tumba, de cuna a cuna, que habilita al material a mantener su estatus de recurso o nutriente y también a acumular inteligencia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, un árbol produce miles de hojas, flores y frutos. No es eficiente, pero sí es efectivo y su abundancia es útil e inofensiva. Cuando las flores caen, o los frutos caen, o las hojas caen, van nutriendo otros ciclos y otros sistemas que van sucediendo como en la misma naturaleza. Entonces nosotros tenemos que lograr entender de qué manera podemos generar esos mismos, como ir replicando esos mismos ciclos que ocurren actualmente en la naturaleza en procesos que no sean, como que sean productivos para nosotros. Y ahí tenemos entonces para la economía circular, que se llama de la cuna a la cuna, tenemos dos grandes ámbitos. Un ciclo es el ciclo de la biosfera, que es el que les estaba comentando actualmente, que es el de las plantas, por ejemplo, el de los seres vivos, como los ciclos biológicos, que es el ciclo más como efectivo, ya que es un ciclo de puros nutrientes, o sea, todo es alimento para alguien más, todo se transforma en alimento para otra cosa, utiliza energía solar y al mismo tiempo captura dióxido de carbono de la atmósfera y lo va dejando atrapado en distintas situaciones. Por ejemplo, los árboles atrapan dióxido de carbono de la atmósfera y lo atrapan en sus células o lo bajan al suelo, lo atrapan en el suelo. Y al mismo tiempo tenemos otro ciclo, que es el ciclo como de nuestro impacto humano, que a lo que se le llama como la tecnósfera. Y esta tecnósfera, nosotros vamos generando materiales que no son tan fáciles de aceptar como por esta biosfera. Entonces, por ejemplo, las aleaciones metálicas, los materiales de construcción, etcétera, están pensados en este ámbito, en el ámbito de la tecnósfera. ¿Y qué se hace con ese ámbito? En ese ámbito tenemos distintos tipos como de reciclaje. Entonces hablamos del suprarreciclaje, del reciclaje y del infrarreciclaje, como métodos o posibilidades de poder incorporar nuevamente estos materiales a los ciclos. Y en algún momento uno debería tender a pensar, o un poco el objetivo final o la meta de cualquier diseñador es poder producir, ensamblar, tener un producto que tenga una cierta vida útil y que después ese producto se pueda desensamblar y reensamblar en otras cosas. Eso con la parte de la biosfera y eso con la otra parte de la tecnósfera, como lo habíamos hablado. Entonces, dentro de, por ejemplo, el ámbito humano de la tecnósfera, el suprarreciclaje se puede entender como esto, por ejemplo. En este caso tenemos los carros de supermercado. Y el suprarreciclaje un poco lo que busca es agarrar un material o un elemento o un objeto que pueda estar en desuso o que pueda tener algún problema y mejorarlo y darle una nueva vida, pero una nueva vida mejorada. Como que busca siempre como aumentar en inteligencia o en mejora del producto mismo. El reciclaje, en cambio, busca dar nuevos usos, pero manteniendo siempre un poco la función. En este caso, por ejemplo, esto era una botella, contenía líquido, ahora es un vaso y sigue conteniendo líquido. ¿Se entiende? Ese es el caso del reciclaje. Y en el caso del infrarreciclaje, es básicamente reciclaje que permite sacar ciertas partes, como por ejemplo el reciclaje de chatarra. Se pueden extraer ciertas aleaciones metálicas, ciertos materiales que puedan después ser utilizados por otra industria,
pero es como una versión menor, un poco lo que uno no quisiera hacer, o lo menos deseable. O sea, es bacán que se pueda reciclar, pero es lo menos deseable dentro de estos tres ámbitos. Entonces la pregunta también aquí es, a la crisis medioambiental que hemos generado con todos estos procesos, como con estos procesos lineales de producción o de economías, como cómo nos enfrentamos, entendiendo que estamos creando objetos que son de alto impacto en su producción, que tienen una corta vida útil y que son desechados con facilidad, utilizando también materiales que no son biodegradables. Y ahí nos hacemos nosotros dos preguntas. Uno, la primera pregunta es como, ¿con qué materiales queremos construir nuestro entorno? Y la segunda pregunta es como, ¿cuál es la cultura que queremos proyectar en ellos? Y ahí viene el concepto de cultura material. Y ahí ya me estoy metiendo un poco de lleno ya a lo que es nuestro ámbito de acción. En este caso, por ejemplo, la foto, ustedes ven la madera. La madera es un biomaterial por excelencia. Es un organismo vivo que se cultiva, crece, gracias a la acción del sol y a la fotosíntesis, atrapa carbono, y gracias a la técnica, adopta diversas formas y funciones. Entonces ahí tenemos dos temas súper importantes, que es la técnica y el tiempo. Y la técnica y el tiempo generan esta cultura. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el barco, cómo se trabaja la madera para generar una embarcación. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, con un material que está ampliamente utilizado, que es el plástico. El plástico, en todas sus formas, fue, o es en realidad, es para nosotros, por ejemplo, un supermaterial. Es un material increíble en todas sus posibilidades. Es un material que te sirve para todo. Es un material eterno. Es un material moldeable. Es un material que fluye. Entonces, ¿qué pasa por el plástico y qué pasa y por qué nos genera también tantos problemas? Y uno de los grandes, o sea, de lo que nosotros vemos como el inicio de la problemática que nosotros tenemos actualmente con el plástico, es que se le asoció a un supermaterial, a un material que tiene el potencial de ser eterno, se le asoció a una cultura desechable, como estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un material perfecto que lo estamos utilizando pésimo. Cuando en la biosfera tenemos abundancia de otros materiales. Tenemos abundancia de, por ejemplo, carbonato de calcio, tenemos abundancia de celulosa, tenemos abundancia de lignina, de quitinas, y nosotros nos centramos en el último eslabón, que es en el eslabón de los petroquímicos, en donde ustedes pueden ahora, aquí en este gráfico, comparar como la cantidad con respecto al resto de los materiales que se encuentran en abundancia. Entonces, la pregunta es ¿por qué nos hemos centrado en ese material en vez de desarrollar los otros materiales que podrían provenir de esta abundancia material que nos entrega la biosfera? Y actualmente lo que estamos viviendo nosotros es una cultura bio que se está gestando, en donde estamos en una especie como de híbrido, en un híbrido de esta economía lineal con la que veníamos y transitando a una economía circular. Y en este híbrido estamos en esta economía como con feedbacks o con loops, en donde hay ciertos procesos que se están haciendo circulares, pero igual generan ciertos residuos, y hay otros procesos que están generando también reciclaje. Entonces hay como una especie de híbrido que no se define muy bien. Y en este híbrido que no se define muy bien, está de moda lo bio. Y como está de moda lo bio,
han aparecido también ciertas respuestas un poco a lo que podrían ser esta crisis medioambiental desde las materialidades. Desde lo bio tenemos, por ejemplo, los biobasados, los materiales biobasados. Los biobasados están compuestos en su totalidad o en una parte significativa de productos biológicos o de materiales agrícolas, domésticos, renovables o forestales o recursos intermedios. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, para hacer, no sé, un packaging de plástico, si yo quiero hacer un packaging biobasado, puedo, por ejemplo, mezclar plástico con una fuente de biomasa, como carbono nuevo, y generar un nuevo material, y un poco estoy haciendo como una especie de descuento, como que estoy descontando el petróleo en el proceso. No sé si se entendió. Creo que yo misma me confundí al decirlo. Estamos generando, por ejemplo, para entender los porcentajes de biobasado, el carbono nuevo, biomasa, que es, por ejemplo, todos los desechos que se generan, por ejemplo, en la cocina o en distintos lugares, se dividen por carbono nuevo más carbono viejo. El carbono viejo se entiende como petróleo, que son los productos fósiles, que son los antiguos, este carbono muy antiguo. Y con esto se puede lograr entender como cuál es el porcentaje de biobasado. Entonces, por ejemplo, la madera es 100% biobasada. Yo no uso ningún petroquímico en el proceso de la generación de la madera, o sea, en su crecimiento. Pero hay otros productos en que, por ejemplo, de estas tacitas de reutilizables pueden ser 72% biobasadas, o pueden ser 25% biobasadas, o pueden ser 7% biobasadas. Y se entienden como productos bio, pero en realidad lo que se está haciendo ahí es mezclar petróleo, o un plástico, con material vegetal, o biológico, o orgánico. Entonces, por ejemplo, para hacer esa tacita, no sé, mezclé borra de café con plástico, entonces tengo una super taza biobasada, pero que finalmente es una pesadilla del reciclaje porque yo no la puedo reciclar, es imposible reciclarlo porque tengo dos componentes que no se pueden separar. Entonces, ¿qué pasa con los productos actuales? Por ejemplo, tenemos productos que son 100% bio, que uno los puede entender como que están en lo correcto, sería 100% biobasados, o sea que no utilizan ningún producto derivado de los petróleos en general. Por ejemplo, los platos de hojas de palma son 100% biobasados, son 100% hoja de palma, entonces ahí hay una recolección de las hojas. Y el tema es que es un material que es estacional. O sea, depende de que la hoja se caiga, en algún momento la hoja de palma se caiga, y depende de que haya una recolección de esa hoja. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, desde mercados internacionales buscan comprarme mi producto? Empiezo a generar problemas con monocultivos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con unos platos que se están vendiendo ahora en Ecuador, que resulta que en Alemania les están pidiendo un cargamento y que necesito que me llenes un container de platos de hoja de palma. Y el tema es que no tenéis de dónde sacar un container de platos de hoja de palma, entonces, ¿qué empiezas a generar? Empiezas a generar el incentivo a plantar más palmas, que no necesariamente es algo bueno porque está generando un monocultivo. Por otra parte, por ejemplo, el textil de piña también es 100% biobasado, es 80% fibra y 80% un polímero que es natural, que es el PLA, y también es un material estacional y es un material local. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando H&M te pide hacer ¿cómo se llama? Una temporada con tu textil de piña? H&M, entendiendo las cantidades y toneladas de ropa que generan y en la cantidad también de tiempo que generan, como lo rápido que la generan,
también de nuevo vuelves a caer en un problema medioambiental, porque un poco estamos tratando de insertar estos nuevos materiales en economías capitalistas, que funcionan de otra manera, funcionan en el extractivismo y en esta velocidad y en este consumo desmesurado. Entonces, empezamos a generar, como con estos nuevos materiales, si bien queríamos hacer un bien, empezamos a generar de nuevo nuevos males. Por ejemplo, el biocompuesto de micelio también es 100% biobasado y es micelio de hongo con desechos de la agroindustria, que es un material que también es cosmopolita, que podría estar en cualquier parte del mundo. Tiene un superpotencial, pero también está inscrito a patentes, por ejemplo. Entonces, este material en específico, que tiene la capacidad de cambiar el mundo, está siendo utilizado, por ejemplo, con patente y con la información cerrada. Y ahí también uno se pregunta, pucha, en esta emergencia medioambiental y la emergencia que también estamos viviendo nosotros como sociedad con la pandemia, que también se está viendo reflejada como en la generación de vacunas y en todas esas temáticas, el tema de las patentes es heavy para poder desarrollar o como generar como un impacto exponencial de estas posibles soluciones. Entonces, para nosotros, la vocación detrás de los biomateriales, por ejemplo, es que puedan proveer, por ejemplo, de autonomía a territorios que sean extremos o aislados o en contextos críticos, que puedan proveer, por ejemplo, soberanía, que desde que se genere conocimiento sobre la disponibilidad de la materia local y las formas de producción del mismo, o sea, poder entender los procesos de producción de cualquier objeto con la materia del lugar local y generando un impacto también local. También la cultura asociada a estos materiales, como poder generar una revalorización de estos materiales y de estas técnicas ancestrales que permitan dar nuevas formas a estos nuevos materiales y al mismo tiempo potenciar economías que sean locales y circulares, o sea, poder utilizar materia del territorio, que ya sea de desecho de otra industria o que sea también material que abunde en el territorio, y que en su descomposición estos materiales terminen nutriendo al medio ambiente, ¿no es cierto? Y las consideraciones y desafíos de estos nuevos materiales también vienen también con otro tipo de cargas asociadas, que es, por ejemplo, el estudio de las cargas ecosistémicas, como poder entender que es contraproducente agotar ecosistemas para la obtención de materias primas que sean biológicas. O sea, si yo tengo un bioplástico que es de caña de azúcar, poder entender que hay una carga ecosistémica asociada a la extracción de ese biopolímero o de ese plástico. Lo mismo con el PLA, que es este plástico derivado del maíz. Hay un proceso ahí, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Si es que podemos generar este super mega material del maíz, pero ¿qué hacemos con la competencia con los alimentos? Como que también entendiendo que la Tierra es un territorio que es finito, el planeta es un territorio finito, ¿cómo empezamos a equiparar también los procesos de creación de materiales con procesos de alimentación? Y cómo no competimos, porque estamos cada vez, la población no está decreciendo, sino que está siempre aumentando. Bueno, ahora quizás con la pandemia no, pero son esos procesos como de ecología que un poco recurren cada cierto tiempo y que generan ciertos equilibrios, pero en general el ser humano va a tender a multiplicarse y por ende vamos a empezar a generar competencias con otro tipo de cosas. Pasó también cuando aparecieron los biodiesel, que también empezaban a hacer esta competencia como con los RAPs, que del RAP se sacaba biodiesel, entonces, claro, ya no iba a servir para alimentar, sino que iba a servir para utilizarlo como combustible, entonces empiezas a generar también esas problemáticas de cómo nos relacionamos entre nosotros como en un territorio acotado.
Y al mismo tiempo, otra de las consideraciones y desafíos es el impacto social que podamos tener como con estas nuevas materialidades. Es vital para nosotros, por ejemplo, generar una transferencia y distribución del conocimiento asociada a estas nuevas materialidades para que haya un escalamiento significativo de las materialidades que tengan el potencial de ser escaladas, porque no todas tienen el potencial de ser escaladas, y que sea por las mismas comunidades organizadas, como que tiene sentido que el material sea local y que se escale localmente, y en otras localidades van a haber otros materiales y un poco estamos apelando a generar una especie como de paleta biomaterial en distintos contextos. Esto también entendiendo que quizás uno de los grandes desafíos del plástico, el plástico un poco vino a nuestra vida o a nuestra cultura humana y un poco homogeneizó todo, como que tuvo ese superpoder y que un poco todas las materialidades se homogeneizaron porque el plástico resolvía todo. Puede ser un material aislante, puede ser un material, una barrera de vapor, puede ser lo que sea, el plástico puede ser todo. Y en ese sentido, creemos que tiene que haber de nuevo como una especie de búsqueda de generar una paleta diversa de materiales y volver a hacer el ejercicio de un poco de diversificar y de heterogeneizar las materialidades. Y solo de esa manera yo creo que vamos a poder recién entrar a competir con el plástico. Porque es imposible para cualquier biomaterial competir con el plástico, si se entiende por separado, pero si se entiende que estamos haciendo una paleta en la que cada uno de los biomateriales va generando como una aplicación específica en un nicho específico, es totalmente posible. Y en ese sentido otro de los desafíos es la caracterización y la estandarización. También hay que entender que hay materiales que tienen el potencial de ser estandarizados e industrializados, mientras otros inherentemente no. Ahí siempre pongo de ejemplo el adobe, por ejemplo. El adobe también es un biomaterial y es un material que se genera en el territorio localmente que te sirve para construir tu casa. Uno no anda vendiendo adobe. No es un material que se tranza. Es un material que se genera en el lugar y que se usa en el lugar y que cumple una función en el lugar y ahí queda. Entonces, va a pasar lo mismo con otros biomateriales. Como que hay que entender también esa lógica, como van a haber materiales que tienen el potencial de ser utilizados localmente, generados por culturas específicas, por comunidades organizadas en un territorio y que no necesariamente van a hacer sentido en Alemania, por ejemplo. Y que deberíamos aprender a vivir con eso, así como también deberíamos aprender a vivir, deberíamos aprender a comer lo que hay en temporada y no tener tomate todo el año, y así con un montón de otras cosas, que es un poco lo que va generando también que uno empiece a decrecer económicamente, pero al mismo tiempo a ser mucho más resiliente en el proceso. Y ya de lleno un poco, contarles un poco quiénes somos nosotros. En el laboratorio somos una paleta bien diversa también de disciplinas. Somos arquitectos, somos diseñadores, somos biólogos, somos bioquímicos y al mismo tiempo estamos como soportados por una red mucho más grande de gente que quiere colaborar y que está tratando de hacer lo posible también como por mejorar el mundo en el nicho que uno tiene también, como siendo súper humilde también en el proceso como de entender este es mi nicho, así como estamos nosotros, hay un montón de gente repartida por toda Latinoamérica y por todo el mundo, pero en Latinoamérica nosotros nos hemos centrado porque hemos tenido mayor acogida y mayor facilidad como de vincularnos como red. Entonces estamos armando esa red bien bonita y lo lindo es que, claro, ahí uno se da cuenta que uno no compite, sino que en esta dinámica de biomateriales, sobre todo entendiendo los territorios y las localidades, hay una paleta súper interesante a nivel de territorios latinoamericana y lo que uno comparte son metodologías y lo que uno comparte son experiencias, pero los materiales son locales. Entonces,
no hay una sensación de competencia, sino más bien es una sensación de mucha como hermandad y de compartir cosas. Estamos constantemente compartiendo distintos procesos, distintas dinámicas, etc. Entonces, eso yo creo que también se puede asociar un poco a lo que hacen ustedes también. Y por otra parte, nosotros lo que hacemos es tratamos de modelar esta abundancia natural, la abundancia que tenemos nosotros en el territorio, bueno, específicamente en Valdivia, que es donde tenemos nosotros puesto como nuestra cabeza en generar esta paleta biomaterial de este territorio, pero que podría generarse también en otros territorios. En donde tenemos, por ejemplo, costa, tenemos montaña, tenemos selva valdiviana, tenemos como un montón de abundancia en términos biológicos, hongos, infinitos hongos acá en Valdivia también. Pero también aprovechamos la abundancia de procesos que son antrópicos, porque buscamos generar, como devolver estos desechos que se generan, que pueden generar otras industrias, devolverlos a un ciclo y transformarlos en materiales que puedan servir como que puedan tener una nueva vida. Y en ese sentido acá tenemos el bagazo de cerveza, que la cerveza es acá algo que abunda, y entonces el bagazo, que es el residuo de la cerveza, también es muy abundante. Tenemos los desechos domiciliarios con los que también podemos generar distintos tipos de biomateriales. En ese sentido podemos trabajar con la cáscara del huevo o con las cenizas. Las cenizas también es algo que aquí se produce mucho debido a que nosotros calefaccionamos en el sur de Chile, se calefacciona con leña. Es pésimo para el medio ambiente, es lo peor que se puede hacer, pero mientras se hace, nosotros estamos utilizando esas cenizas. Y esto lo estamos tratando de cruzar y pedir también como prestado o enseñanzas desde la cultura y los saberes ancestrales. Porque también creemos que las nuevas materialidades, es re fácil que escalen o que pasen a sistemas de fabricación digital. Y creemos que ese salto puede ser súper perjudicial para poder entender la materia. Creemos que en los saberes y las culturas ancestrales podemos pedir prestados procesos como de manipulación, de oficio, del trabajo con la materia, que nos puedan dar también feedback para entender en qué situaciones o no se puede inscribir estos nuevos materiales. Entonces tratamos de valorar mucho los saberes desde los oficios, como más análogos, no tan digitales, no tan de fabricación intensiva, sino que más bien un poco el primer estadio cultural de la materia. Y una de las cosas que hacemos es nosotros extraemos polímeros, por ejemplo, polímeros de algas, con los cuales podemos hacer biofilms, o también podemos extraer polímeros de los almidones de ciertas cosas, por ejemplo el almidón de la palta, nos sirve para hacer otro tipo de materiales. Las papas, acá tenemos un montón de papas en el sur de Chile, distintos tipos de papas. Entonces tratamos de generar materiales que nos permitan también promover la identidad cultural del territorio que habitamos. Nosotros también cocinamos materiales y en ese sentido le damos forma a subproductos de otras industrias, como en el caso, por ejemplo, de la mitilicultura, que es la industria de los choritos, en donde, por ejemplo, en ese caso, en la producción de los choritos, el 60% de la producción es descarte, porque se quedan solamente con el 40% que es la carne del chorito, y el resto es carbonato de calcio que queda completamente a disposición del ser humano para utilizarlo en otra cosa, y actualmente eso se bota nomás, siendo que podría perfectamente pasar a ser parte de otras industrias o
en el ámbito del diseño, tener distintas aplicaciones, etc. Lo que les comentaba, las cenizas también, como poder moldear las cenizas, darles una forma y poder generar un objeto a partir de ellas antes que sirva una función, para que después de cumplir esa función pueda después terminar como en el jardín o en la naturaleza. Entonces, la idea es siempre como mantener la materia fluyendo, como que no se estanque, como que se mantenga fluyendo en nuestro entorno, en nuestro cotidiano, en lo que nosotros hacemos. O, por ejemplo, darle forma a los residuos de nuestros hogares, los residuos como del día a día. En ese sentido, utilizar la cáscara del huevo, poder generar nuevas formas, cosas que sean atractivas, buscarles nuevas utilidades, ya sea como revestimientos, por ejemplo, o no sé, hay infinito lo que se puede hacer con distintos materiales, o sea, con estas materialidades. Pero al mismo tiempo nosotros también cultivamos materiales. Y cultivamos materiales a través de distintos procesos. Uno es la fermentación. Yo creo que probablemente varios de ustedes conocen cómo se hace la kombucha con el hongo del té, y un poco nosotros tomamos prestado este hongo que nos sirve para hacer distintos materiales. Y ahí lo que estamos haciendo básicamente es pedirle prestado al hongo, o pedirle prestado a la naturaleza o a un proceso biológico esta materialidad. Y en este caso son hongos y bacterias que van generando celulosa. Y al mismo tiempo crecemos materiales que promueven autonomía en los territorios. Entendiendo que el proceso, por ejemplo, de la generación del material de la kombucha era a través de las hojas de té. Las hojas de té vienen desde China, entonces si es que uno quisiera hacer un material que sea nativo, exclusivo de este territorio, un poco la pregunta era como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este material que sea de nosotros, que sea del sur de Chile? Y en ese sentido se hizo un proceso que se llama fermentación salvaje, en donde se utilizó las hojas y el fruto del maqui para poder tener nosotros una materialidad que fuera exclusiva de este territorio y que no dependiera de cargamentos de China o de otras partes para poder existir. Al mismo tiempo, por ejemplo, crecemos hongos sobre residuos orgánicos que nos permiten tener materiales que son amigables medioambientalmente. Entonces acá en Valdivia tenemos infinita producción de hongos diversos, infinitos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos como agarrar este ser o la biología o este ser vivo y darle una nueva forma que nos permita generar como otros materiales? En este caso, por ejemplo, el micelio de los hongos nos permite generar materiales que son ignífugos, o sea, resistentes al fuego. Son materiales que son resistentes al agua también, y que perfectamente se podrían utilizar, por ejemplo, como para aislamiento o aislación térmica de una casa, o aislación acústica, etc. Entonces, como ya llegando al final, nosotros creemos que la transición sostenible hacia una economía circular tiene que ser interespecie, ya ni siquiera es transdisciplinar, sino que tiene que ser vinculado a otras especies y ayudado por la naturaleza y por el crecimiento biológico. Reconocer el potencial del uso del crecimiento biológico en procesos de fabricación que pueden reemplazar como procesos de fabricación caros e intensivos, y que nos permitan convertir desechos orgánicos en materiales que sean emocionales. Como que ese también es un tema súper importante para los diseñadores actualmente, es poder generar materiales que sean emocionales, que sean carismáticos, que nos vinculen con el territorio y con todos sus ámbitos, también
y que sean medioambientalmente amigables y económicamente viables. La idea de generar estos materiales carismáticos es buscar que no te sea fácil desprenderte de ellos, que no te sea fácil botarlos, porque tienen una historia, porque tienen una cultura, porque tienen tantas otras como facetas que a uno, no sé, creemos que por ahí va un poco la pelea contra el plástico, por ejemplo, o contra los otros materiales que no tienen esas capacidades de vincularse o de ser como apropiados por la sociedad o las comunidades. Y con eso llego al final. Estuvo un poco denso quizás. Si hay una pelea cultural con el plástico. Sí, el tema, para nosotros el tema es un tema cultural. Más que cualquier otra cosa, tenemos que cambiar nosotros nuestros hábitos y tenemos que cambiar nosotros también cómo nos vinculamos con la materia. Como hay una cita bien bonita que era como que tenemos que dejar de pensar que los objetos son solo objetos. Se las voy a compartir porque hay una emocionalidad también detrás de las cosas, que hay otras culturas que las tienen, por ejemplo los japoneses. No sé si conocen que tienen una forma de reparar sus cerámicas o sus vasijas. Cuando se rompen, las reparan con oro, y porque esa cicatriz un poco le da historia al objeto y lo carga de vida también, lo carga como de un alma. Entonces poder reconocer en los objetos que en nuestro entorno y en los objetos que nos rodean como esta alma o esa emocionalidad, para nosotros creo que es clave en el evitar que terminen en un vertedero. A ver, estoy viendo el chat. Esto tiene un lugar, la separación entre arte y artesanía, a mi manera de ver. Mira, te dije, hija. En el fondo, como pasar el tema de la artesanía a un lugar donde no es arte, en el fondo, no ese hacer humano, eso que se genera de generación en generación, que guarda una manera de manejar el material, en el momento en que pierde como ese estatus, o sea, como que sale del estatus de arte, entre comillas, como cuando se genera esa división, yo pienso que es una división que ha hecho mucho daño finalmente a este tipo, a esta no valorización del objeto, a la pérdida de valor y la pérdida de emoción frente al objeto, en el fondo. Exacto. Sí, eso es clave. Bueno, y es también también es por eso que es tan difícil insertar, por ejemplo, los biomateriales dentro de esta economía. O sea, yo creo que en la economía capitalista va a ser re poco posible insertar estas nuevas materialidades como opción, porque vamos a tender a recurrir a otras dinámicas, como la dinámica de la explotación o las dinámicas como extractivista. Entonces, un poco hay que repensar todo para poder volver a conectarse de nuevo con las materialidades. Tengo una pregunta, María José. Dale. Sobre sus materiales, sobre esta construcción de materiales que hacen ustedes. ¿Cómo se degrada eso? ¿En qué se convierten esas cosas? Se convierten en lo mismo que son nomás, pues en su mayoría son materiales orgánicos, entonces se degradan en sus mismas partes. Y en el caso, por ejemplo, de las conchas, es carbonato de calcio, termina aportándole calcio al territorio. Pero, por ejemplo, para construir un material se necesitan quizás de otras cosas, como para aglutinar, por ejemplo, Claro, para eso, por ejemplo, utilizamos otros polímeros que son naturales también. Entonces, por ejemplo, utilizamos polímeros de algas,
Y las algas nos sirven para generar estas como aglutinaciones y nos permiten dar forma, pero al mismo tiempo son algas, entonces también se vuelven a reincorporar en el territorio sin generar una problemática. Vuelven a nutrir en su descomposición. Al mismo... Por ejemplo, porque me acordé de un tema ahí que tuvimos en el jardín de mi hija cuando teníamos que comprarles platos. Entonces habían unos que no, plástico no, plástico no, madera no, la madera le sale hongo, no sé qué. Y finalmente llegamos a comprar unas cuestiones que yo creo que son lo peor, que se supone que son como de fibra de arroz, parece, o de bambú, pero son súper chinas. Entonces como que siempre nos quedó, se supone que eran ecológicas y también las venden como en el home center, como toda una línea así eco, biodegradable, pero ahora escuchando que en realidad, claro, para generar nuevos materiales se necesitan de otros. Y cuando se mezclan, quizás es peor, porque no tenéis cómo clasificarlos, por ejemplo. Sí, pues pasa eso con muchos de los, actualmente los biobasados hacen eso, hacen esa trampita. Y es lo que se está generando actualmente también con la ley REP, que es de las bolsas y de no, como del no uso del plástico. En ese caso, como en todo ese sentido, nosotros pensamos que el plástico en sí no es el problema, si podríamos perfectamente trabajar con plástico y usar plástico y entender que ese plástico se recicla y hacer un reciclaje adecuado del plástico, como ser súper mateos en reciclar ese plástico, en vez de mezclar plástico con materia orgánica para poder decir que es bio porque ahorré un poco de petróleo, ¿cachai? Sí. Pero después, ¿qué haces con ese material? Es imposible de nada, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, hay veces que es hasta mejor comprar un plástico, pero que es un plástico que tú sabes que vas a reutilizar eternamente. O sea, un plato quizás no es el plato, quizás es un tupper entonces, ¿cachai? Pero es un tupper que vas a utilizar años y años y años, ¿cachai? Entonces yo creo que también ahí hay que ver hasta qué punto uno se pone, porque también es re fácil caer en el purismo de no más plástico y el plástico es horroroso. Y yo creo que el problema somos nosotros, el problema es cómo nosotros hemos concebido el plástico. Ponte tú, para mí es un rollo las cortinas de baño. A mí son mi tema. Las cortinas de baño son mi tema. Y son mi tema porque veo como me ha tocado hacer láminas de plástico, de bioplásticos, sé lo que cuesta hacer un material laminar. Y veo este material que es perfecto, que es una lámina preciosa, transparente, perfecta, gigante, como un tamaño enorme, que se bota nomás, como si nada, le salió hongo, lo boté. Entonces, para mí, por ejemplo, claro, las cortinas de baño son todo un tema y yo tengo mi cortina de baño y la limpio, y la limpio, y la limpio, porque el plástico tiene ese superpoder que lo puedes limpiar infinitas veces, puedes cuidarlo. Puedes cuidarlo, ¿cachai? Entonces, como un poco está en nosotros también hasta qué punto le damos importancia a esos materiales. Entonces, lamentablemente el plástico ha sido un material, por ejemplo, que se vende como un material barato, pero el costo que tiene asociado, el costo ecosistémico, el costo medioambiental, el costo social de la generación del plástico, eso debería estar traducido en la economía del plástico. O sea, y si es que uno hiciera esa traducción, el plástico sería uno de los materiales más caros del universo. Entonces, como que también ahí está un desafío para nosotros en cómo poder empezar a valorizar las cosas por sus costos y por sus impactos, por los impactos que generan en la sociedad, en las culturas, en los ecosistemas, y un poco que eso se traduzca en el valor final de los productos. ¿Puedo hablar? Karen, parece que la Pauli tenía una palabra pedida, pero quizás anda tú primero y después le damos el pase a la Pauli, no sé. ¿Pauli? Ya.
se me imagina todo esto como un proceso de transformación, como la metamorfosis. Pero la metamorfosis, claro, es un proceso natural, que de huevo a larva, de larva a capullo, de capullo a libélula, y vuelva al ciclo. El tema es que nosotros como que nos volvemos mucho al ciclo, o sea, ustedes que se están ocupando de esto, tratan de volver a ese ciclo natural y que esa materia vuelva a su estado. Y acá a mí siempre, esa es como mi dificultad acá donde vivo, porque, por ejemplo, con mis vecinos nos agrupamos y recolectamos todas las materias orgánicas y ya las hacemos tierra, ya plantamos, ya eso funciona. Con las botellas de vidrio teníamos un vertedero acá, un contenedor digo, y no resultó porque no los pasan a buscar. Entonces siempre me queda esto como, creo que hay que trabajarlo harto, porque tú hablaste del tiempo, tiempo, técnica, tiempo, inteligencia. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Valparaíso con las obras sí ocupamos harto el reciclaje. Tratamos de, por ejemplo, en una compañía de circo nosotros recolectamos muchos celulares, hicimos un llamado por las redes sociales, recolectamos así muchos celulares y en una parte de la obra nosotros hacemos una descarga. Entonces recogimos una antena parabólica donde tiramos esos celulares a esa antena. Toda la obra tiene reciclaje, usamos cables y hacemos las redes de la obra, entonces algo muy bello y ese material ya lo tenemos hace como 4 años que lo recogimos de este reciclaje, pero después ¿qué hacemos con este material? Entonces esa es como lo que hay que plantearse y claro, lo que tú hablas y toda esta experiencia maravillosa que tienes, motiva más para poder como replantearse qué hacer si no están como los espacios para. Entonces, hay que agruparse colectivamente, es como que eso es lo que resulta, siento yo. Y la gente igual se sorprende, sobre todo si hay una obra que tiene reciclaje y que se ocupan cosas que ya no, que todos las botan, entonces como, pero ¿qué hacemos después con con esas cosas? Como sí, ahí Chile tiene una deuda bien grande en todo lo que es reciclaje y todo lo que es también como flujo de materiales. Y claro, uno a veces también como que termina ahí desalentando toda esta, no sé, uno invierte tanta energía a veces y después termina súper desalentado porque te das cuenta que en realidad no tenéis dónde ir a dejar las cosas, ni dónde botarlas, ni dónde como ubicarlas. Pero sí creo que, claro, son pequeñas acciones, como por ejemplo el que ustedes estén haciendo obras con estos materiales, como que ya dejaste de consumir otros materiales. Entonces, ya independiente de que no sepas todavía qué hacer con esos materiales, ya estás dejando de consumir otros materiales y estás utilizando y le estás dando nueva vida a esas materialidades que estaban como obsoletas. En este caso, sobre todo los temas de los celulares son como también un poco pesadilla de reciclaje. Pero nada, yo creo que granito nomás no veo otra opción, por lo menos hasta que esto se transforme en políticas públicas, y nosotros como que también apelamos a eso, como empezar a presionar a que se generen instancias, se generen, por ejemplo, incentivos tributarios para que las empresas vuelvan a utilizar sus desechos, pero nada, es lento el proceso. Pauli, ¿quisieras hacer tu consulta? Parece que se quedó pegada la Pauli justo, ¿no? Sí, parece que está pegada. Yo voy a aprovechar entonces mientras la Pauli se retoma, como que yo había escrito antes, que igual hay una vinculación heavy como con el mundo de la creación, no solo a raíz de lo que nos cuenta la Karen, que en el uso de materiales, sino también en la misma obra. Por ahí la Dani también lo manifestaba, como
cuán sustentables son nuestras obras, en definitiva. Inclusive hoy día lo que se está cuestionando bastante tiene que ver con justamente en el flujo de las obras, en el flujo de materiales que involucran, ponte tú, la escenografía, en cuánto se invierte en la creación de una obra que luego es efímera y muere, cuánto se sostiene, cuántas veces puede permitirse, cuántos años puede permitirse vivir. Creo que en ese sentido, claro, hay ciertas cosas que desde el mundo de la creación en danza pueden ser bien amigables en el sentido de lo vivo, porque igual la obra en primera instancia pasa por tu propio cuerpo, así que tú eres la primera materialidad, y en ese sentido te volvís como un sujeto o una acción que usa una materialidad orgánica en muchas de sus fases, en la creatividad, en cómo pongo en el ejercicio, etcétera, etcétera. Luego, en la composición y en el diseño quizás de las obras es donde uno podría encontrar como este tipo de situaciones, como de verdad necesitáis cruzar hasta China con 4 como case de no sé qué y viajar todos esos kilómetros a mostrar tu obrita, ¿cachai? Con 20 personas, como que igual creo que hay un flujo de materiales que es importante como considerarlo. Nos gusta viajar por el mundo, estoy seguro de eso, y que no hay que parar, también estoy seguro de eso, pero está bueno saber qué es lo que implica y qué me llevo en ese viaje también, y tenerlo en perspectiva, porque es igual de importante que el uso de los materiales, ¿cachai? Creo yo. Y en ese sentido, igual, quizás el concepto de economía circular para la danza puede ser muy aplicable en el sentido de que hay una primera materialidad en el cuerpo, la creatividad es la segunda o combina con la primera, y así, ¿no? Y continúa con una cadena bastante como de autogeneración, como, ¿cachai? Bien autopoyética en ese sentido, como muy de que se genera en sí misma. Eso, quería plantear como desde el mundo de la danza, una evolución también al material que tú nos has compartido desde tu propia expertise. Pucha, la Pauli se cayó, tenía la pregunta, obvio que la escribió en el WhatsApp, espérenme un segundo. Si alguien tiene alguna pregunta... La Oca también estaba anotada. Oca, por favor. Es que pedí palabritas, no palabra. Ahorré palabra. Sí, más que una pregunta, también es una reflexión. Yo acá en Arica llevamos un tiempo haciendo un encuentro de artesanos. Y en eso nos hemos visto muchas veces como potenciando el valor del patrimonio y siempre muy preocupados también de las materialidades, ¿no? Y esta vez estamos abriendo también el espacio a la reflexión en relación a qué pasa con el uso de lo que está en desuso y desde ahí, y hablando también con los mismos artesanos que son súper como resguardadores de sus materias primas, están abriéndose a la posibilidad de, claro, tener muy claro qué es como el oficio artesanal y patrimonial, y también abriéndose a la posibilidad de la vertiente de, por ejemplo, cómo podemos tejer con las bolsas, o cómo podemos hacer las carteras con aquello, cómo podemos hacer maceteros con los, las cosas de las ruedas, distintas cosas, ¿no? Pero tengo la sensación de que una educación, no una educación, sino que una forma de relacionarnos todos en todos los aspectos con la reutilización y con creativamente darle utilidad a lo que aparentemente está en desuso. Entonces, y eso así como en todo orden de cosas. Yo no sé qué pasa, me lo he preguntado, quizá aquí alguien sepa saber, ¿qué pasa con toda la basura cibernética cuando uno elimina del computador? Yo siempre me he preguntado a dónde se va, y pienso que sí, haciendo estragos en dimensiones que no comprendemos, pero basura, ¿cachai? Y a mí me pasa que también hasta hace poco me sentía un poco Diógenes, porque guardo las cajas de la leche, las limpio, las tengo todas apiladas, y de pronto me dieron la posibilidad de hacer laboratorios para niños que no tienen internet, como deliveries creativos, y le encontré utilidad a todas las cajas. Ahora todo el mundo me guarda las cajas, los yogures, las cajas de fósforo, estamos haciendo tacatacas en miniatura, ¿no? Y pienso que tiene que ver también que hoy podemos aprovechar planetariamente, porque estamos todos en la misma, relacionándonos con el tiempo de manera distinta. Entonces, el valor de hacer con las manos tiene el tiempo a favor, y también la posibilidad de aplicar la creatividad, pues.
¿cachai? Y también el hecho de que los niños están más metidos en las casas y los papás teletrabajando, o sea, también pienso que en ese sentido, igual hoy día tenemos una oportunidad masiva Sí. de relacionarnos distinto con lo que entendemos como basura, pero no. Sí, es verdad, y de hecho ha pasado que con el tema de la pandemia, la generación de residuos, ya, si bien está todo el tema, por ejemplo, de los delivery, del packaging y todo eso que uno puede decir que sí, ha aumentado, en muchos ámbitos productivos la pandemia ha hecho que se disminuya el consumo, por ejemplo, de bebidas en lata. La bebida en lata es como algo que uno tomaba en la calle, como que compras y que es de uso de calle, es de uso callejero. Entonces todas esas latas de aluminio ya no se están consumiendo. Y claro, ahí yo creo que tú también tocas un tema que es clave, y que es un poco, yo creo que el gran problema que tenemos como sociedad es la falta de tiempo. Y la falta de tiempo deriva de un sistema capitalista, como que en que la explotación del tiempo es monumental. Y en ese sentido, el tener que estar obligadamente encerrados de repente en las casas nos ha hecho enfrentarnos con, uno, los desechos que generamos, como ahí directamente, y dos, también darte cuenta que en el formato en que no puedes, por ejemplo, gastar a destajo o comprar como se te antoje, porque, por ejemplo, estás en cuarentena, te das cuenta que uno también aprende a vivir con menos y puedes vivir con menos. Y en realidad somos seres bastante, bueno, yo creo que sobre todo los artistas en general, somos seres bastante flexibles en esas dinámicas, en ese sentido somos súper resilientes. Creo que es fácil adaptarnos a vivir con poco y también vivir con un poco más o con un poco menos, como que, y claro, pero ahí el componente clave es el tiempo, creo yo, el tiempo que te permite hacer el reciclaje, el tiempo que te permite darle nueva forma a esas cosas. Yo, solo una interrupción, solo para sumar algo, que nosotros abrimos el ciclo de las charlas con la Lala, que hablaba de la flujonomía, y ella dijo una cosa, y que yo pienso que hay momentos que se hacen como sinapsis y se ramifica todo. Yo tenía la misma sensación que tú, María José, y lo conversaste, que raro, ahora el tiempo se me escapa. Y ella de pronto dijo, hoy día somos millonarios casi en tiempo, porque no tenemos que invertir un tiempo que demanda mucho en la supervivencia, como ir a buscar el agua, ir a buscar la leña, ¿cachai? No sé, las mamás nuestras que tenían que destinar 2 días para lavar la ropa y qué sé yo. Entonces, la verdad es que siento que, por ejemplo, la relación que tenemos mentalmente con el tiempo, también, por ejemplo, con lo que estamos hablando ahora, la relación con la basura, son cosas que si de pronto encontramos la palabra clave y se empieza a masificar esta otra mirada, es súper fácil modificar hábitos. En ese sentido digo que tenemos una oportunidad, porque es verdad que hoy día hay más tiempo. O sea, ¿cuánta gente hoy está haciendo las composteras en la casa y antes no? Y no lo está haciendo por un sentido de economizar en los alimentos, sino que por reutilizar. Y porque se pueden dar el tiempo, porque están habitando más la casita, pues, ¿cachai? Entonces, pienso que igual tenemos misión en ese sentido de detectar cuáles son, porque a mí me quedó resonando mucho lo de la Lala, porque de verdad que hasta antes de eso pensaba que era absolutamente miserable, pobre de tiempo. Y me doy cuenta que no, y he podido modificar hábitos, ¿cachai? Solo eso, sí. Pero al mismo tiempo, quizás, es que yo creo que no somos tan ricos en tiempo porque estamos inscritos en una sociedad que no nos permite el tiempo de ocio, o que no nos permite el tiempo vacío de productividad. Entonces, en ese sentido, sí somos súper explotables y nos autoexplotamos también por culpas, o sea, yo también de repente muchas veces me siento culpable por no estar haciendo algo. Pero de ahí hago el pensamiento y es como, ¿qué es algo? Si también lo que no estoy haciendo es algo también. Pero claro, ahí hay un tema que es como de modificar nuestros hábitos y poder entender que el tiempo vacío de contenido es algo también, es tiempo para uno, es tiempo de, no sé, de meditación, es tiempo de otras cosas no productivas.
Y claro, ahí se van cruzando tantos otros temas que esta cuestión es como infinita. Para mí el trabajar como hablar de la materia no puede solamente ser en diseño, no puede solamente ser en biología, no puede solamente ser en arquitectura, es como en todo, trasciende. Y eso es también algo bien lindo, el poder pensar como la materia que te rodea como con ese nivel de importancia. Y volvió la Pauli. Sí. Vamos a darle el pase a la Pauli y yo quisiera hacer como el cruce que acabas de decir, que evidentemente, claro, hay algo ahí con el tiempo, pero es muy interesante lo que pasa también con estos cruces. Hoy día tenerte entre nosotros hablando de esto, que es tu pega, que obvio que es algo que te apasiona porque se nota, y cómo eso también se transmite sin hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos, logramos de alguna manera como traspasarnos ideas y es muy emocionante eso. Ese es como mi cierre personal. Yo le voy a dar el paso a la Pauli y luego nos despedimos de María José para que puedan ir a hacer sus labores nocturnas y la cena, la familia, los abrazos y todo lo demás. Y las soledades, ¿por qué no? Pauli. Ya, espero escucharme, estoy con hartos temas de conexión. Bueno, súper agradecerte porque la semana pasada fue un poco más tétrica la noción de economía, como que entramos muy brígidamente en esta triada del terror que es el capitalismo, el extractivismo y el patriarcado, todo mezclado, y cómo eso de alguna forma ha condicionado todas nuestras vidas y claramente nuestras formas de consumirnos, de consumir todo. Y entonces es súper como esperanzador, como la otra cara de la moneda, escucharte. Y creo que también nos toca una pega ahí a nosotros importante de cómo trasladamos esta visión también hacia nuestro trabajo. Que quizás en una primera capa podemos entender como ya, igual nosotros trabajamos con nuestro propio cuerpo y eso de alguna forma hace que la forma en cómo se fabrica nuestro trabajo ya tiene una carga emocional. A diferencia de como cuando uno compra una bebida y como no sabes quién la produjo, no le pusiste trabajo a eso, es mucho más fácil también el desechar. Pero también ahí entra toda la otra capa de cómo uno recicla su propio trabajo, lo reutiliza, lo hace circular, no lo bota. Y como que pensaba también en esta opción súper... En mi villa hay muchas cooperativas de abastecimiento y en este periodo se han fortalecido mucho y hay como una red de cooperativas de abastecimiento en el territorio. ¿Dónde estás tú? En la Villa Olímpica. Ya. Santiago. Y es súper heavy como cuando uno se va adentrando en eso, claro, empieza a pasar como los consumos responsables, que es consumir responsable, comprarle directo al agricultor, y tal cosa no está en este periodo. Entonces, de alguna forma se va restringiendo, pero para ampliar. O sea, como que también esa noción de tener como el supermercado lleno, tomates todo el año, plátano, también es como un sesgo de toda esta triada del terror, como es una gran mentira también. Súper mentira. Entonces, también pensaba cómo podemos trasladar esa noción de no tener la mansa cartelera tampoco de danza y todo esto te puedo ofrecer, sino como trabajo en esto y cómo esto lo hago en todas estas partes y lo dialogo con todas estas otras personas. Como yo estaba un poco tratando de hacer el ejercicio hacia nuestra disciplina, que es como lo que nos toca después a nosotros tomar todos estos conocimientos y trasladarlos a nuestra pega. Entonces, muchas gracias, como que nos abre ahí N posibilidades, tanto hacia nuestra pega como hacia cómo habitamos el mundo. También pasa eso de que uno entra como de un ensayo a otro y está haciendo no sé qué cosa, entonces igual te compraste algo en plástico y después lo botaste, como que la maquinaria es tan heavy que de alguna forma hay que celebrar los pequeños actos donde uno logra como hackear ahí el extractivismo y de a poco ir como construyendo estas colectividades que cada vez lo tensionan más. Sí, yo creo que la base es pequeños actos, pero que sean súper a conciencia. Como que ojalá seas lo más como profundo en un pequeño acto, y porque ya está imposible tratar de hacerse cargo de todo. Es como que en realidad entra en una locura mental y que no aportan nada.
Entonces, en ese sentido, tratar de hacer lo que se pueda, con lo que se tiene, y nada, pues como que tratar de sacarle el máximo provecho a esas cosas, sobre todo a la materia que tienen ustedes, que es su cuerpo, también como ser súper efectivos y también cuidarse. Como que en ese sentido el reciclaje también es una buena opción para que no se sobreexploten con procesos como creativos. Que es cierto Eso. en realidad, súper cierto, como creo que estas reflexiones, lo que pasa es que este ciclo ha sido muy inédito, María José, como que yo siento que igual es primera vez que nos hemos sentado a entregarnos estos contenidos y creo que la repercusión que va a venir después del ciclo, que termina el próximo miércoles, va a estar bien interesante porque nos ha movido harto el piso. Como te decía, la OCA, primero tuvimos la de flujonomía, después el chino vino y trajo economía pura y dura desde una mirada súper crítica, ¿cachai? El chino es un sujeto como muy crítico del sistema, que piensa en el caos y en el decrecimiento, entonces muy interesante su propuesta también, y ahora nos encontramos contigo y con ustedes en realidad. Les acabo de pegar por lo demás la página de Labba, por si la visitan por ahí, que es la .org, ¿verdad? www.labba.org. La pegué en el chat por si quieren visitarla y conocer a los chiquillos. Yo te agradezco, María José, por tu tiempo, por tu energía, por tu conocimiento, por tu disposición a compartir con nosotras. Y como te dije antes, te voy a compartir el enlace para que tú lo traduzcas, o sea, lo transites entre tus redes. Nosotros haremos lo mismo porque hay muchas personas de nuestra red que tienen horas diferentes, países diferentes, familia y todo, así que esto va a estar siendo escuchado por otra gente y créeme que va a estar calando nuestras discusiones diarias, porque estamos muy activos justo ahora. Así que nada, te doy las gracias y me voy despidiendo, y en realidad no sé si tú querís decir algo al cierre, y con eso ya estamos por hoy. Gracias a ustedes, porque también para nosotros todas estas oportunidades de vincularnos con otras áreas son súper enriquecedoras, así que nosotros también las disfrutamos mucho. Bacán. Muchísimas gracias. Entonces, yo con esto voy cerrando la transmisión. Les agradezco a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta el final. Y en esta dinámica nos vemos el próximo miércoles en la cuarta y última charla. Hasta pronto y buenas noches. Cuídense, chao. Chao, chao. Chau, gracias. Gracias.